Entonces, 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 13. Hermanos, quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado El orgullo, la causa de división. El orgullo, la causa de división. Y para entrar en este estudio de la palabra, antes de entrar a los versículos 6 al 13, que son los que nos atañen en esta noche, vamos a recordar, hermanos, que al final del capítulo 3, el apóstol Pablo le recordó a los hermanos de la iglesia de Corinto que todo lo que tenían, todo lo que podían poseer, cualquier cosa que estaba en sus manos, las había dado Dios. Dios les había entregado eso. Acabamos de cantar un canto que dice: con manos vacías vengo a ti. Y en realidad eso es como venimos, hermanos. Nosotros no tenemos nada que podamos ofrecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada. Sino que hemos venido con manos vacías, pero el Señor desea que vengamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Pero hemos venido con nuestras manos vacías y el Señor las ha llenado con su poder, con su amor, para el servicio de su gloria. Pero todo lo que tenemos, hermanos, lo hemos recibido de Dios. Y así el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos: todo lo que han recibido, lo habían recibido gracias a Dios. Entonces, cuando se recibe algo de alguien, no hay razón para jactarse. Hoy conoce la palabra de jactancia, ¿no? El que se pone a decir, se da crédito, se empieza a exaltar esa persona porque se está jactando de alguna cosa que tenga. Pero para los Corintios, los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo les recuerda: no hay nada de que te puedas jactar, absolutamente nada. Nada de lo que te puedas jactar. No había razón para jactarse. Al final Dios es quien provee. Incluso dice al final del capítulo 3 que Dios es el quien proveyó a Apolos, nos da a entender, a Pablo, la vida, el futuro, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos tener en un futuro, lo tenemos gracias a Dios. Al final es Dios el que provee todo. Los llama a los corintios a no jactarse en los hombres, a no confiar en los hombres, a no exaltarse por causa de los predicadores. Al comenzar el capítulo 4, hermanos, Pablo continúa recordando y animando a los hermanos a reconocer que los hombres como Pablo y Apolos solamente son siervos y administradores de algo que ni siquiera les pertenece a ellos. El pastor, el líder de la iglesia, no se puede enseñorear, no se debe enseñorear de la iglesia, porque al final la iglesia, de la cual quien predica, quien pastorea, quien hace cualquier función dentro de la iglesia, de la cual ellos mismos son parte de la congregación, y en conjunto todos nosotros nos pertenecemos a Dios, somos de Él. Él es nuestro dueño. Entonces a los hermanos de Corinto les dice el apóstol Pablo que los deberían de ver a ellos como esclavos de Dios. Hace un par de semanas, 2-3 semanas, el hermano Alberto presentó un mensaje y él contrastó, ¿no?, cómo en iglesias hay iglesias que, podemos decirlo, pastoralizan o pastoratizan al pastor, ¿no? Y lo cargan, casi, no, nada más falta que le pongan una silla de oro con estacas, ¿no?, para que lo levanten, así como levantan a veces a personas en una silla, ¿no? Pero también hay otras iglesias que desprecian y que no consideran lo que la palabra dice del Señor acerca de eso. De eso vamos a estar hablando un poquito. Pero, hermanos, los hermanos de Corinto estaban yéndose más allá de lo que deberían de haber hecho con sus predicadores. Al final nos dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 4 que es Dios de quien ellos van a recibir alabanza y el reconocimiento. Les dice a los corintios: no necesito el reconocimiento de ustedes, no necesito que ustedes me juzguen, porque al final no solamente a mí, sino el que va a juzgarnos a todos nosotros es Dios, y de Él recibiremos alabanza, reconocimiento.
de lo que hemos hecho. Él acaba de terminar un capítulo 3 donde habla de esas obras que van a ser pasadas como por fuego. Entonces veremos en este estudio, hermanos, que el orgullo estaba detrás de los sectarismos que había en la iglesia de Corinto. ¿Se recuerdan? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, decían. Entonces esos sectarismos les daba su fuente era la envidia. La envidia era la que les daba a ellos el combustible para esos sectarismos, esas divisiones dentro de Corinto. Vamos a ver el primer punto, hermanos. El primer punto dice: la inmadurez reflejada en el orgullo que destruye. La inmadurez reflejada en el orgullo que destruye. Vean conmigo versículos 6 al 8. 1 Corintios 3, 6 al 8. Dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Vamos aquí en el versículo 6, si usted mantiene sus ojos en la palabra, en el versículo 6 el apóstol Pablo continúa el tema con el que termina el capítulo 3 y comienza con el 4. Vamos a ver en este mensaje, hermanos, en estos versículos que vamos a abordar en esta noche, una estrategia de comparación en contrastes. Él va a comparar una situación con otra situación, pero no porque son iguales, sino porque las quiere contrastar. Quiere que los corintios y que nosotros que estamos estudiando este pasaje veamos la diferencia. Y con eso mismo que va a hacer a él, va a usar un poquito de sarcasmo. Bueno, bastante sarcasmo, y vamos a verlo así. El problema no es que había agobiado la iglesia de Corinto, era el orgullo. Y ese orgullo había llevado a los hermanos de Corinto a jactarse. Y al jactarse, habían esa jactancia creado esa división. Ese orgullo era la fuente, era la base por la cual habían esas divisiones. Se enorgullecían de sus predicadores y unos decían: yo soy de este, otros decían: yo soy de este otro, y se enorgullecían de tal manera. Pero la palabra del Señor es clara, hermanos, concerniente al orgullo. Yo sé, hermanos, que todos nosotros batallamos con el orgullo. Posiblemente algunos de nosotros tengamos el orgullo menos controlado, otros lo tengamos más controlados, pero en alguna manera u otra siempre batallamos con el orgullo. Y debemos de llevarlo al Señor, debemos pedirle al Señor que ese orgullo no sea una parte que afecte no solamente la manera como nos comportamos, sino nuestra relación con Dios. Hermano, la palabra del Señor dice, Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo. O sea, antes de que llegue la destrucción, primero llega el orgullo. Y dice también, y delante de la caída, la arrogancia del espíritu. Les presento la arrogancia, que es la hermana del orgullo. La arrogancia y el orgullo causan destrucción, causan caídas. Hermanos, ya se habían declarado algunos ser de Apolos, otros decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, otros decían: yo soy de Cristo. Pero en el versículo 21 del capítulo 3, Pablo les dice, usted lo puede confirmar en su escritura: así que nadie se jacte en los hombres. Nadie diga: yo soy de fulano, yo soy de sultano, yo soy de mengano. Nadie, no se deben de jactar en los hombres. Y como corrección y ejemplo, en los versículos 6 al 13, él contrasta entre la humillación de los apóstoles, cómo ellos eran humillados y vivían de una manera humillada, y la arrogancia de los hermanos de Corinto. Veremos a Pablo, como ya les dije, usar un poco de sarcasmo. Y el mundo, hermanos, vemos y hemos estudiado y hemos aprendido que el mundo había infiltrado en la iglesia
de Corinto. El mundo se había metido. En lugar de que la iglesia hubiese sido la influencia que cambiaba a un grupo que fuera a influenciar el mundo, más bien el mundo había entrado a la iglesia y había influenciado a la iglesia, su manera de ver las cosas, su manera de hacer las cosas. Recordamos en capítulos anteriores que la iglesia no había llegado a entender lo que es la sabiduría de Dios. Ellos miraban la sabiduría de las oratorias, de los filósofos que se paraban a dar discursos elocuentes, y ellos quedaban con la boca abierta y decían: wow, esto es algo maravilloso. Y cuando escuchaban el mensaje, los de afuera rechazaban el mensaje, porque miraban el mensaje de la cruz como un mensaje loco, de locos, una locura. Ellos habían considerado en alto honor la sabiduría humana, la filosofía elevada, la oratoria refinada. Habían puesto en los dirigentes y oradores una estima más allá de la que debían de tener. Y el resultado es que se habían dividido los hermanos en la iglesia. El trasfondo de esto, hermanos, como ya dijimos, fue el orgullo de ellos. Esto no era un resultado de ninguna actitud de los dirigentes, no era un modelo que Pablo o Apolos o ningún otro predicador que pasó por esa iglesia les haya presentado o que hayan aprendido de ellos. No, los hermanos de Corinto habían dejado de considerar a sus dirigentes como siervos, como administradores de Dios, y habían sobrepasado los límites al ignorar los ejemplos bíblicos. ¿Cuáles ejemplos bíblicos? Fíjense lo que dice el 4:6. Dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, a no tratar a los predicadores, a los apóstoles, a los que enseñaban más allá de lo que la Escritura dice. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener un espíritu de mansedumbre, de humildad. Vemos un ejemplo: Juan el Bautista. Cuando Jesucristo se acercó para que él lo bautizara, él más bien dijo: no, ¿cómo voy a bautizar yo, Jesús? Pues estoy parafraseando. Más bien estoy yo para ser bautizado por él. ¿Cómo lo voy a bautizar a él? Él tenía esa actitud de humildad en su corazón. Otro ejemplo, vemos cómo Pablo, en el contexto de su llamado, cuando Dios lo llama y él se describe ese llamamiento, él dice: yo soy como un abortivo, el último de los apóstoles. Vemos eso en 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, esa es la actitud que un siervo del Señor debe de tener. Y el siervo de Dios, hermanos, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por otro lado también debe recibir reconocimiento. Debe de ser tenido como dignos, dice 1 Tesalonicenses 5, como dignos de doble honor. Debe de ser honrado y respetado, pero solamente dentro de las directrices sobrias que la palabra del Señor nos dicta. Nunca más allá de eso. O sea que hay un balance, ¿verdad? Hay un balance. No debemos de idolatrar a nadie, pero también la palabra del Señor nos enseña a darles honor, a respetarlos. Nunca se debe de ir más allá. Y Pablo se toma a sí mismo juntamente con Apolos como ejemplos para que los hermanos de Corinto aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. Cuando se va más allá, hermanos, cuando una persona decide a ir más allá de lo escrito y empezar a idolatrar a personas, empezar a alabarlos, cuando se va más allá y se trata de exaltar a un líder por intereses propios, esto resulta en divisiones. Esto resulta en peleas, en chismes y enemistades dentro de la congregación. Eso es lo que estaba pasando aquí en Corinto. Habían idolatrado unos a un grupo, otros a otros, se habían dividido por ese orgullo. Y se peleaban, se levantaban el cuello: yo soy de fulano. Y el otro se levantaba el cuello todavía más alto y decía: no, pero yo soy de este otro. Y habían creado sectarismos, enemistades en la congregación.
Es por eso que Pablo en ese mismo versículo 6, el final dice, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante al favor del uno contra el otro. Esta inmadurez de la iglesia de Corinto llevaba a la soberbia, al orgullo, llevaba a la jactancia, llevaba entonces a las divisiones dentro de la congregación. Y la iglesia de Corinto, hermanos, ya hemos leído, solamente si ya nos quedáramos en este, si el capítulo 4 fuera el último capítulo del libro de Corintios, la epístola de los Corintios, ya habíamos aprendido mucho de los hermanos. Era una iglesia inmadura. Y el orgullo era uno de esos factores que ilustran la inmadurez de una manera clara. Entre más inmadurez hay más orgullo. Y esta iglesia era muy, pero muy inmadura. Y el orgullo, hermanos, siempre mueve a la persona a jactarse. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela dominical, y sí, hermanos, sí fue hace mucho tiempo, pero todavía me acuerdo. Me dieron una historia que nunca se me ha olvidado. Me enseñaron una historia que hablaba sobre el orgullo. Y la maestra, la hermana Montenegro, nos explicó, eran 3 hermanas que enseñaban dentro del Ministerio de Niños, y nos enseñó una de ellas, la que parecía más joven, no sé si era la más joven, no me acuerdo su primer nombre, ya, hace muchos años. Pero nos enseñó una historia, hermanos, y ella decía, una ocasión hubo una lombricita que se encontraba enfrente de un valle muy profundo. Y ese valle dividía la cima donde estaba esa lombricita hacia el otro lado, que había otra cumbre donde esa lombricita quería llegar. Pero no podía llegar, porque era imposible para bajar esa cumbre, ese precipicio tan profundo, y poder llegar y subir el otro, y poder llegar hasta la otra cumbre, era muy difícil. Y la hermana Montenegro me dijo, y que de repente a esta lombricita se le ocurre una idea, y le pide a 2 pajaritos, que esos 2 pajaritos sostenieran el palo con uno a cada punta del palo, con su pico, y que la lombricita iba a agarrar el palo, iba a morderlo, mientras que los pájaros volaban sosteniendo las puntas de esta rama, para llevarla al otro lado del valle. Y dice la historia que de un momento esta lombricita, la cual había ya determinado que no podía cruzar, de repente quiso que todos los animales que estaban en el valle volvieran a verla, para que vieran cómo estaba cometiendo o haciendo una hazaña que antes para ella había sido imposible. Y para el fin de que los animales que se encontraban en el valle volvieran a verla, la lombricita decidió gritarles. Y en eso, pues abre su boca, se suelta de la rama y cae. Y esa historia siempre se me quedó. Y se me quedó porque la persona que es movida por el orgullo se mueve a jactarse. Se mueve a querer buscar ese reconocimiento, y si no le da reconocimiento, motiva sus palabras para recibir ese reconocimiento. Este era el problema aquí en la iglesia de Corinto. Ellos se jactaban de lo que habían recibido. Lo habían recibido y se jactaban de ello. Dice el versículo 7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La iglesia de Corinto se jactaba de ser una gente distinguida, una congregación distinguida. Pero Pablo les recuerda todo lo que tienen, lo tienen por la misericordia y la gracia de Dios. Hermanos, como nosotros. Ellos no tenían nada de qué jactarse, así como nosotros. Si tenemos vida, es gracias al Señor. Cada día que nos despertamos, es gracias al Señor. Ese oxígeno que corre por sus pulmones en este momento
es gracias al Señor. Cualquier habilidad que usted pueda tener y que usted pueda desempeñar es gracias al Señor. Si usted es bueno para las matemáticas, es gracias al Señor. Si a usted le gustan más las ciencias diferentes, no las ciencias duras, no sé, a lo mejor le gusta más el arte, por ejemplo, es gracias al Señor. Hay personas que pueden agarrar un papel y un simple lápiz y dibujar unas cosas maravillosas. Yo, si usted me da un papel y un lápiz, le puedo dibujar una multitud de hombres con una rueda y un palito y otros 4 palitos. Las habilidades que podamos tener, hermanos, es gracias al Señor. No tenemos nada de que jactarnos. Hemos venido delante del Señor con nuestras manos vacías. Si tenemos la vida, es gracias a Él, las habilidades. Si tenemos algo bueno, todo viene de Dios, como dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿De qué nos vamos a jactar? Y si osamos jactarnos, qué equivocados estamos, ¿no? Que estamos jactándonos de algo que se nos fue dado. Eso es lo mismo que Pablo le está diciendo aquí. Al final del capítulo 3, ya les dijo, todo lo han recibido de Dios. Lo interesante, hermanos, es que el orgullo de los hermanos en Corinto era tal que se jactaban de los dones, de los regalos que habían recibido, como Pablo y Apolos. Y más adelante vamos a ver cómo ellos usaban todos esos dones espirituales de una manera incorrecta, no de la manera como debían de ser usados. Es por eso que de forma sarcástica, aquí viene el sarcasmo de Pablo, de forma sarcástica en el versículo 8, dicen, ya están saciados, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Eso es Pablo diciéndolo sarcásticamente. Ustedes ya no nos necesitan, ustedes ya llegaron a la cumbre, llegaron a la cima. Hermanos, los hermanos de Corinto pensaban ser autosuficientes. Ellos decían y pensaban no necesitar a los apóstoles. Tenían todo, decían ellos. Pensaban que eran ricos, pensaron que estaban en la cumbre. Ese orgullo los había elevado en su imaginación a un nivel que Dios no les había dado. Muy parecidos a la iglesia de la Odisea. ¿Sí ha leído el mensaje de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? Específicamente el capítulo 3, versículo 7 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Ese fue el mensaje. Ellos pensaban, esta iglesia de la Odisea decía, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Esa era la misma actitud que tenía la iglesia de Corinto. Pero el Señor le dice a esta iglesia de la Odisea, no te das cuenta que eres un miserable. No te das cuenta que eres digno de lástima, eres pobre, estás ciego, estás peor de lo que tú piensas que estás. La iglesia de Corinto eran tan orgullosos que se miraban como que ya estaban reinando, al estilo del reino milenial que nos habla la palabra del Señor. Ya habían llegado. Es por eso que el apóstol Pablo reflexiona y se imagina el futuro sin orgullo cuando él dice, ojalá hubieran llegado a reinar, ojalá ya estuviéramos, como quien dice, en ese reino milenial, ya no habría ese orgullo que los está afectando. Estamos entendiendo que esta carta del apóstol Pablo era una carta de corrección para la iglesia. Estamos entendiendo, hermanos, que en esta misma iglesia podemos caer en estos mismos errores que le cayó la iglesia de Corinto. Y es por eso que estudiamos la palabra. El apóstol decía, ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. En la inmadurez refleja el orgullo.
la cual mueve a la jactancia y resulta en división. El segundo punto dice de esta manera, segundo y último punto, el contraste del verdadero siervo de Cristo. Ahora Pablo les dice, ustedes piensan esto de ustedes mismos, pero yo les voy a hacer una comparación de algo. Vemos el versículo 9 que dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Versículo 10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Y el último versículo de la noche dice, cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Él se está refiriendo a él mismo, a todos los demás apóstoles. Vemos, hermanos, que a partir del versículo 9 el apóstol Pablo hace un contraste. La iglesia de Corinto contrastada con la realidad que vivían los siervos de Dios, al igual que todo aquel que quiera seguir a Jesucristo. Esa era la diferencia. En el primer siglo, hermanos, no crea que pasaban como ahorita. Ahorita estamos aquí tranquilos, ¿verdad? Sin temor, sin persecución. De repente que nos digan, ay, cristianito, aleluya, ay, qué grande ofensa. ¿Qué importa que nos digan eso? ¿Qué persecución es esa comparada a la persecución que pasaron los hermanos en el primer siglo? En el primer siglo sí hubo persecución. En el primer siglo sí hubo desprecio de parte de la sociedad hacia los creyentes. Ser cristiano no era algo de lo que se podía jactar las personas. El ser cristiano era algo que la gente miraba menospreciablemente. No se podía jactar de ser cristiano. Aparte, pues que eso no es el modelo bíblico que la palabra del Señor nos enseña. Pero los hermanos de Corinto se miraban de una manera prestigiosa por causa de su orgullo. Por eso dice el 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Este es el contraste, hermanos. Él quiere que los hermanos de Corinto se comparen a la vida del verdadero servicio en Cristo. Que si estaban siguiendo a Jesucristo, en verdad fueran más como Jesucristo. Hermanos, como Cristo, todo el que le siga también sufrirá. Todo. Podría yo decir y atreverme a pensar, hermanos, que en esta época de la historia del mundo, después del cristianismo, que el cristianismo llegó, estamos viviendo, yo creo que aquí en Estados Unidos especialmente, en la época más tranquila de toda la historia. Y posiblemente, en cierta manera, también la época más peligrosa. Porque la tranquilidad, hermanos, te hace mover en una dirección donde empiezas a bajar la guardia, empiezas a descuidarte, empiezas a pensar que todo está bien. Está el refrigerador lleno, las utilidades están pagadas, el pago mensual de la hipoteca o la renta está hasta tiempo y hasta antes de tiempo, y todo está bien. Y no estamos pasando por sufrimiento así como Cristo pasó. No podemos decir que estamos pasando por ese sufrimiento de Cristo, por ese sufrimiento que pasó el apóstol Pablo. Todo el que siga a Jesucristo también sufrirá. En algún tiempo corremos el riesgo de ser exhibidos y sentenciados
a muerte como el Maestro lo fue en la cruz del Calvario y exhibido delante de la humanidad. Esto no estoy enseñando nada, hermanos, que no esté en la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Los que quieran vivir piadosamente. Hoy en día sí hay persecución, pero es una persecución más leve. Hoy cuando predicamos las palabras nos llaman intolerantes, porque tenemos una postura bíblica, nos dicen que estamos mal, que somos personas intolerantes, que no somos personas de amor, porque no aceptamos, no estamos de acuerdo y de hecho predicamos en contra del pecado. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. La imagen, hermanos, que el apóstol Pablo seguramente estaba pensando al escribir el versículo 9, era la imagen de burla y escarnio delante de la sociedad. Este era un gran contraste de cómo ellos pensaban o se miraban a cómo los apóstoles estaban sufriendo. Hermanos, sabemos que los apóstoles en su gran mayoría todos murieron perseguidos por persecución, fueron mártires por predicar el Evangelio, por ser seguidores de Cristo. En su gran mayoría murieron como un espectáculo para las personas. Y es lo que está hablando aquí Pablo. El mismo apóstol Pablo, no lo va a encontrar en la palabra del Señor, no está en la Biblia, pero la historia nos dice que él murió decapitado por el emperador. Si usted supiera que usted va rumbo a la decapitación por el gobierno, ¿seguiría siendo cristiano? ¿Seguiríamos, hermanos, siendo cristianos? Los apóstoles murieron, su gran mayoría sí. Y seguir a Jesús es riesgoso, hermanos, pero no seguirlo es desastroso. No seguir a Jesús, ignorar a Jesús, es un acto fulminante para cada persona que decida hacerlo. Y aquí en el versículo 10 el apóstol Pablo continúa con más sarcasmo y dice: nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos y nosotros sin honra. Los hermanos de Corinto juzgaban la sabiduría de acuerdo con los estándares del mundo. Para el mundo el Evangelio es locura y lo fue desde el momento que Pablo escribía esta carta. Los de Corinto, hermanos, eran inmaduros, tenían una idea de sí mismos opuesta. Una idea opuesta de lo que significaba ser un siervo de Cristo. Ellos miraban el ser discípulo de Cristo como algo que les daría honor delante del mundo. Por eso se consideraban honorables en Cristo. Pero en realidad el mundo considera a los seguidores de Cristo como necios, débiles y deshonorables. Pablo sabía, hermanos, que él era considerado necio, una persona débil y sin honra delante de las personas. Por eso compara lo que el mundo dice de él a lo que los hermanos de Corinto pensaban de sí mismos. Ese contraste que vemos ahí. Y él lo dice claritamente. Nosotros, por amor a Cristo, somos necios. No porque él pensaba que era necio, porque la gente decía que él era necio. Él decía: ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. La gente nos dice que somos débiles. Nosotros somos sin honra, mientras que ustedes creen que son personas distinguidas. El verdadero siervo de Dios tiene una vida muy diferente, una vida de sufrimiento, la cual Pablo describe en los versículos 11 y 13 al 13. Ya lo leímos, hermanos. Él habla de pasar hambre, de pasar sed, de andar mal vestidos, de ser maltratados, de a veces no tener ni dónde vivir, trabajando con agotamiento fuerte. Son ultrajados y ellos lo que les corresponde hacer es bendecir. Son perseguidos, ellos lo tienen que soportar.
Cuando hablan mal de ellos, tratan de reconciliar. Han llegado a ser la basura del mundo, el desecho de todo, para ellos. No que Pablo decía que eso era él. Él sabía quién era él, pero eso era lo que el mundo consideraba de los apóstoles. Y esta descripción, hermanos, lo vemos claritamente en la vida de Pablo y en 2 de Corintios capítulo 11, cuando él describe el sufrimiento que había pasado. Si yo le preguntara a usted qué sufrimientos pasó, usted pudiera ir a 2 de Corintios capítulo 11 y ver todo lo que Pablo sufrió por ser predicador del Evangelio. Y él dijo, fue azotado por el Evangelio, sufrió cárceles, estuvo en peligros de muerte. 5 veces recibió 39 azotes por medio de los judíos. Otras 3 veces fue azotado con varas, apedreado. ¿Se recuerda la escritura cómo dice que fue apedreado y que lo dejaron como muerto? Pensaron que estaba muerto, por eso lo dejaron en paz. Si no lo hubieran seguido con él hasta terminar con su vida. Sufrió un naufragio 3 veces. Y uno de esos naufragios, o posiblemente un cuarto, dice que pasó como un náufrago en el mar 1 día y 1 noche. Qué terrible, hermanos. Si yo le tengo un respeto increíble, digo respeto para no decir miedo, al mar, imagínense estar en medio del mar, náufrago, el bote, el barco donde va usted se ha hundido y usted se ha podido sostener de algún pedazo de madera, algo que quedó flotando y que le está ayudando a usted a mantenerse a flote toda una noche, todo un día náufrago. ¿Por qué? No porque estaba comerciando, no porque estaba haciendo nada que le diera una ganancia económica, lo estaba haciendo porque estaba predicando el Evangelio. Hoy en día alguien nos cierra la puerta, nos ignora, nos deja con la mano estirada cuando queremos compartirle un mensaje de la palabra. Nos sentimos destrozados, nos sentimos como con ganas de no querer volver a hacerlo y volver a salir a evangelizar. Peligros de ríos, dice, peligros de ladrones, peligro de los mismos judíos y de los gentiles. O sea que con ninguno de los dos estaba en paz. Todos lo peligraba delante de todos. Peligros en la ciudad, en el desierto y el mar. Peligros por falsos hermanos. Mucho trabajo, mucha fatiga, desvelos, dice él, o hambre y sed, ayunos forzados, frío, desnudez, y sobre todo algo que lo agobiaba, la preocupación por las iglesias. Por eso él viajaba. Y no viajaba como viajamos hoy en día, ¿verdad? Hoy pensamos en un viaje, pensamos en un avión, en un barco crucero. Él viajaba, hermanos, porque él predicaba el Evangelio, establecía iglesias y volvía a hacer recorridos para visitar esas iglesias, para asegurarse y ver cómo iban. Pero Pablo pensaba, ¿por qué no? Si mi maestro pasó por estas cosas, ¿por qué yo no he de pasar así? Si nuestro maestro, hermanos, sufrió todo lo que sufrió, ¿por qué no vamos a ofender cuando un hermano nos deja con la mano estirada? Muy posiblemente no nos miró que queríamos saludarlo y nos ofendemos. ¿Por qué no vamos a sentir mal cuando una persona no nos sonrió? Deberíamos de todos sonreírnos, saludarnos, las hermanas abrazarles a las hermanas, los hermanos a los hermanos. Pero a veces vivimos en una sociedad de algodón, ¿no? Donde nos ofendemos por tantas cosas. Pero si el Maestro sufrió tanto, hermanos, ¿acaso seremos mayor o mejor que nuestro Salvador? ¿Acaso estamos más allá de poder soportar la persecución, el martirio que sufrieron
Jesucristo y los seguidores a través de la historia que han dado su vida. Pablo dice que llegó a ser basura del mundo, el desecho de todo. Esta es la manera como el mundo lo miraba. Hermanos, pero él sabía que no era eso. Y nosotros no somos eso. Aunque nos digan lo peor, aunque nuestros familiares nos dejen de hablar por causa de Jesucristo y nos digan que somos de lo peor, hermanos, sabemos que somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Nuestra identidad no está en lo que la gente diga. Nuestra identidad no está ni siquiera en lo que hacemos. La identidad de cada uno de nosotros en este lugar está en Cristo. Él nos ha dicho que somos hijos de Dios y eso es lo que somos. Somos de Él. Para finalizar, hermanos, quiero darles unos puntos de aplicación. Ahora sí nos toca reflexionar a cada uno de nosotros y ver, a examinar nuestras vidas sobre estos puntos. Hermanos, cuidemos la manera como vemos a los líderes en la iglesia. No vayamos más allá de la estima o respeto o honor que la palabra de Dios nos instruye a tener para con ellos. No más allá, hermanos. En este lugar no idolatremos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque al usted idolatrar a una persona, usted va a quitarle los ojos a Jesucristo y la va a poner sobre esa persona. Y esa persona, llámese como se llame, le puede fallar. Y el que tiene la vista sobre el hombre, cuando ese hombre falla, sufre, pierde. En esta semana, hermanos, se ha sabido, creo que fue el jueves pasado, de un pastor, predicador del Evangelio americano, que muchos admirábamos con su prédica. Era una persona apasionada en su prédica. Lo mirábamos en diferentes iglesias, pastores, a veces le hacían un poquito de burla amigable, que cuando él predicaba temblaba el micrófono que estaba arriba del púlpito, y se descubrió que cayó de la gracia, se descalificó como pastor. No pongamos los ojos en ningún hombre, más bien oremos por ellos. ¿Usted quiere hacer algo por los líderes, los predicadores, los pastores, todo el mundo? Ore por ellos. Ore por ellos. Obviamente cuando la Escritura nos dice que gana el pastor y las ovejas serán dispersas, se refería a Jesucristo. Pero eso se puede aplicar también. El enemigo quiere herir a la persona a las personas que el Señor ha puesto para traer vituperio en nombre de Cristo. Este era un pastor de mucho renombre, un pastor que se la pasaba viajando mucho, predicando en diferentes conferencias, predicador en su iglesia también. No vayamos más allá de la estima que la palabra del Señor nos instruye sobre los líderes. Otra cosa también, hermanos, cuidemos del orgullo. Antes de la destrucción, como leímos, está el orgullo. Antes de la caída, la arrogancia. Otros ejemplos en la Escritura, el orgullo en Lucifer es un buen ejemplo. El orgullo es algo que es como un cáncer que carcome la vida de la persona. Y es peor que un cáncer. El cáncer no se puede contagiar, hermanos. No se puede contagiar. Pero el orgullo contamina.
El orgullo contamina. Pidámosle al Señor que nos ayude a cuidarnos del orgullo. Mantengámonos, hermanos, con un corazón agradecido siempre, pues es Dios al fin quien nos da todo lo que poseemos, todo lo que tenemos. De nada nos podemos jactar. Si usted puede predicar el Evangelio en las calles y Dios lo usa para atraer a personas, si usted en su trabajo, usted dice, yo ya llevo a 10 que le he predicado y esos 10 se han arrepentido, están yendo a la iglesia, están perseverando, han habido cambios, no se jacte. Cuando usted dé ese testimonio, reconozca que es todo por la gloria y para la gloria de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros que no haya sido recibido de parte de Dios. Y por último, hermanos, recordemos que para seguir a Cristo padeceremos persecución. Aunque esto no sea totalmente visible hasta el momento, las cosas pueden cambiar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias. Eres bueno, maravilloso, Señor, y eres digno de ser alabado y glorificado. Te damos gracias, Señor, por ser quien sostiene nuestras vidas en tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Permite, Señor, que los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros los podamos usar, Señor, con la intención, el fin, la meta correcta. Señor, que lo podamos hacer siempre reconociendo que de ti viene todo don perfecto, toda buena dádiva, todo buen regalo viene de parte tuya, Señor. No hay jactancia, no cabe la jactancia en nosotros, pues es todo tuyo, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor. Te pedimos que en ese cuidado tú reveles, Padre, las partes de nuestras vidas que aún entretienen el orgullo. Señor, que tú nos puedas limpiar, vaciar del mismo, Señor, para poderte honrar mejor y agradar mejor en todo lo que hacemos, Señor. Permítenos siempre mantener nuestros ojos puestos en ti, solamente en ti, Señor. Tú viniste a este mundo y moriste por nosotros. No nos fallaste. Nunca nos has fallado ni nos fallarás. Tú eres la cabeza de esta iglesia. Tú eres, Señor, el dueño de esta iglesia, Señor. Manténnos con nuestros ojos puestos en ti siempre, Señor. Y ayúdanos, Padre, a mantenernos cercanos en comunión contigo, para cuando llegue la persecución, no encontrar, Señor, que éramos en realidad más débiles de lo que pensábamos. Que siempre podamos, Señor, confiar en ti para todo y en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.